Dice el Papa Francisco que los sacerdotes tienen cólera oveja, aspirar a ser evangelizadores callejeros y cercanos a la gente. A Ángel Camino Lamelas le acompaña el olor a oveja desde que se ordenó como sacerdote en la Orden de San Agustín hace 50 años. Desde entonces viene dedicándose a ser pastor de su comunidad, tanto en la faceta más de iglesia misionera como en la parte más madura y de gestión que implica su trabajo pastoral en los últimos años. Un pastor tiene que tener delante los pobres, que le duelan los pobres. Y entonces nosotros evangelizamos, o sea, la gente será consciente de que estamos evangelizando si realmente estamos pendientes de los más necesitados. Cuando si me preguntaras, Ángel, tu principal preocupación en este momento es el mundo, los alejados, la gente que no tiene, y para ello, dentro de la iglesia, crear un ambiente de comunidad, de fraternidad, de sinodalidad. La palabra sinodalidad significa caminar juntos. Pues 50 años dan de trayectoria profesional desde que te ordenaste hasta ahora, dan para muchas anécdotas, para muchas historias. ¿En qué momento dijiste o qué momento pensaste, gracias Señor, estoy donde tengo que estar o estoy haciendo lo que quiero? Para mí el momento crucial fue cuando, estando en unos ejercicios espirituales, convivencias que se llaman ahora, sentí verdaderamente que Dios me llamaba. No habrá alguien entre vosotros, decía este padre jesuita, que sea capaz de decir a la gente, sé feliz, Dios te ama. El haberme sentido mirado por Dios y que me invitaba a esto, yo en primer lugar nunca pensé que esa llamada era a ser sacerdote, sino una llamada a hacer algo por los demás. ¿Qué recuerdos tienes de esos primeros años, ya ordenado sacerdote, pero como todavía con todo por delante? Los recuerdos que tengo son extraordinarios. Me tengo que controlar para no emocionarme, porque fíjate que toda la etapa más grande como pastor se hace ya aquí en Madrid. Pero yo creo que aquellos años de Palencia fueron poner las bases. Y te voy a decir por qué. Las bases de una gran comunidad. Pero si yo tuviera que subrayar algo de ese periodo, fue sentir a mis hermanos agustinos como verdaderos compañeros, como personas que te enseñaban a ser sacerdote, que te enseñaban a ser agustino. ¿Y qué queda de ese Ángel recién ordenado ahora, 50 años después? Queda mucho. El entusiasmo por seguir a Jesús es el mismo. Las fuerzas físicas quizá a lo mejor sean menos, porque claro, yo hacía muchísimo deporte. Ahora, debido a un problema que tengo en las piernas, quizá menos. Pero el espíritu interior, ¿qué queda? Queda el mismo. Quizá más reforzado, más reflexivo. Pero el joven, en aquella época, tiene el ideal, es el ideal. Después las cosas se tienen que sedimentar, se tienen que reflexionar más. Bien, quizá ahora puede ser como mucho más reflexivo. En aquel entonces era mucho más ímpetu, hacíamos las cosas. ¿Y qué le dirías a un joven que estaba en el seminario preparándose para ser sacerdote? Yo a un joven que se está preparando, yo le diría, escucha la voz de Dios que te habla al corazón. La ayuda de los demás. O sea, no se puede ir por la vida sabiéndolo todo. Entonces, la ayuda de los superiores y la ayuda de los compañeros es decisiva. Tienes que ser transparente. Entonces, yo diría a esa persona que está en el seminario, una vez que te hagas amigo del Espíritu Santo, una vez que escuches la voz de Dios que está dentro de ti, déjate aconsejar. En primer lugar, por los formadores que tienes. Y también
por los compañeros que viven contigo. Bueno, esta foto es fundamental en mi vida porque fue el día 2 de octubre del año de 1968, cuando yo hice los primeros votos religiosos de castidad, pobreza y obediencia. Y esta foto está hecha delante de la espadaña del monasterio de Santa María de la Vid. La espadaña es la torre. Es precioso este monasterio, que primero fue premonstratense y ahora es de los agustinos. Entonces, posar aquí con mi hábito blanco, que era el hábito típico de los profesos o neoprofesos, ¿no? Una vez que uno profesa, se quita el hábito blanco y ya te pones el hábito negro. Por tanto, esta foto para mí tiene muchísimo significado. Este es con el padre Agustín Líbana, que está en proceso de beatificación. O sea, para nosotros, este sacerdote, aunque no llegue a los altares, para nosotros ya es santo, porque fue una persona extraordinaria. Y esta es la foto al terminar, muy significativa. Esta es quizá una de las fotos más importantes de la ordenación, que es cuando los sacerdotes te imponen las manos. El primero en imponer las manos es el obispo. Cuando te imponen las manos, en ese momento eres cura ya. Yo, a partir del año 83 hasta el día de hoy, siempre en Madrid. Esa etapa fue fundamental. Yo siempre hablo de que el superior que teníamos tuvo una inspiración. Y entonces este provincial, donde para nosotros dar clases era lo más importante, tiene esa idea profética de decir, vamos a buscar a 3 sacerdotes jóvenes que sean capaces de pararse y presentar a la provincia, es decir, a la orden, un plan pastoral juvenil. Nosotros no teníamos ni idea, nos conocíamos los 3, pero cada uno vivía en un sitio. Y dice, vosotros sois los 3 que vais a poner en marcha esto. Teníamos mucha ilusión y teníamos ganas de transmitir a los niños, a los jóvenes, pues la misma experiencia de San Agustín. San Agustín es el hombre del corazón inquieto. Como dice el Papa Francisco, San Agustín nunca tuvo el corazón anestesiado. Lo bonito para mí es que esta obra es una obra de los agustinos. 5 décadas de vocación, de las cuales ha dedicado la mitad a trabajar con jóvenes, creando los grupos agustinianos de Tagaste, Casiciaco e Inquietud, organizando campamentos, encuentros e infinidad de actividades pensadas por y para adolescentes y jóvenes. Después, como párroco en 2 iglesias de Madrid muy diferentes entre sí. Primero en San Manuel y San Benito junto al Retiro, donde se involucró en la restauración de esta iglesia neobizantina, única en España. Después en Santa Ana y La Esperanza en Moratalaz, un distrito del este de la capital donde el día a día es mucho más de barrio, nada que ver con el anterior. A mí me gustaría que me recordaran como una persona que fue elegida por Dios. Por tanto, no que yo haya elegido a Dios, que también, pero lo fundamental es que Dios pensó en mí. He intentado ser fiel a lo que Él me ha ido indicando. Por tanto, para mí, que me recordaran que en San Agustín, entre los agustinos, no existe el individualismo, existe el nosotros. Por tanto, me gustaría que me recordaran también cómo Ángel fue capaz de entusiasmar también a otro grupo de sacerdotes jóvenes para transmitir este mensaje a otros jóvenes. Es decir, Ángel ha sido, de alguna manera, no sé, como un eslabón de una cadena. A ver, cuéntanos un poco de lo que hacías en el colegio, las actividades. Bueno, en el Colegio de San Agustín, cuando yo llego, pues las actividades que se hacían eran las habituales en cualquier colegio, que estaban fundamentalmente centradas pues en celebraciones litúrgicas.
pero que a veces estas celebraciones estaban un tanto distantes de la vida de los jóvenes. Entonces hicimos una selección, comenzamos con la primera actividad, comenzamos con la segunda actividad y esto nos plantamos probablemente, si esto empezó en octubre, nos plantamos en el mes de febrero haciendo toda una serie de actividades en el colegio que les empezaba a entusiasmar a los jóvenes. Y entonces ellos vinieron a la vid, que era donde yo les ofrecía unas convivencias y un estilo de vida distinto a lo cual ellos estaban acostumbrados. Por tanto, vienen a la vid no por imposición, sino porque habían visto que yo me había identificado con ellos. Vuelven y el colegio comienza poco a poco a cambiar porque son ellos los que cambian. Se empezaron a formar ya no solamente el grupo de teatro o el grupo de música, sino también empezaron a formar grupos tagaste, grupos casidiaco, que eran grupos de chicos que una vez a la semana o cada 15 días pues se reunían para escuchar el Evangelio, para escuchar textos de San Agustín y poderlo llevar a la práctica. Yo estaba ahí, con ellos, porque de vez en cuando venían, oye Ángel, tal. Yo estaba con ellos. Y para ellos simplemente el hecho de saber que estaba ya solo, para eso yo no les preguntaba cómo tenían que hacerlo, cómo dejaban de hacerlo, no, simplemente estar con ellos. ¿Tú te consideras todavía joven? Yo, joven de espíritu, sí. O sea, yo me di cuenta que la edad, por ejemplo, ¿qué te voy a decir yo? Cuando voy a Morazalaz, estos sitios, oye, quien tiene que celebrar la misa, a los niños ven a un sacerdote joven. Y lo que les agrada es el sacerdote joven que tiene que a lo mejor 20, 25 años y que los niños conectan con él. Ellos cuando ven a mí, ven a una persona mayor. Pero sin embargo, cuando yo me pongo a hablar con la gente joven, oye, conectamos. Porque lo importante es el espíritu. Y yo el espíritu sí que me considero un espíritu joven. Y un espíritu que tiene que estar actualizado. Y lógicamente estar muy atento a todas las novedades que salen a todos los niveles. Al terminar, estaba yo celebrando las bodas de plata y el provincial me dice, pues claro, el colegio estaba todo lleno de jóvenes. Ángel, te tengo preparado para ti otra misión ahora. Y dice, tienes que ir de párroco a San Manuel y San Benito. Yo nunca había estado en una parroquia. Pues fue aprender. Es decir, no ir como un sabio, sino ver, preguntarle al párroco saliente cómo hacían ellos, y lo que sí tenía desde el primer momento es que yo quería ser vínculo de unidad. Que yo, sobre todo para nosotros, el ser párroco, quizá mejor en otras, ahora a mí que me toca nombrar a muchos párrocos, pues recae sobre una persona. En los agustinos, fundamentalmente recae sobre la comunidad. Esta parroquia se confía a una comunidad religiosa. Yo era consciente de eso. Yo era el párroco, pero detrás de mí había una comunidad. Y lo primero que intenté fue crear una comunidad con los vicarios parroquiales, después con los grupos, fundamentalmente era una parroquia de culto. Y aquello me enseñó. Y después, claro, entrabas en un mundo donde todos los domingos había que predicar. Yo antes estaba, todos los fines de semana, estaba con los jóvenes en convivencias. Mi predicación era siempre con experiencias. Y dio la casualidad que yo llego a esta parroquia y nada, al año siguiente me piden de televisión que celebre la misa. Y durante 14 años estuve yo celebrando la misa en televisión. Y me pasaba lo mismo. La gente, a mí una de las cosas que más me agrada es que cuando querían decir mi nombre y no les venía, decían, este cura, hombre, el de los lunes, el que siempre habla de su padre y de su madre. Es decir, yo en las homilías
siempre contaba hechos que habían ocurrido con mis padres. Como fundamentalmente quien veía la televisión a esa misa a las 12 eran personas mayores. Yo me tenía que adaptar a ese mundo. Entonces, el adaptarte a ese mundo con experiencias que tú habías vivido con esas personas, eso les ayudaba muchísimo. La mayor belleza son las comunidades, la mayor belleza son las personas. Puedes a trabajar a un barrio completamente distinto, que yo casi ni le conocía, Moratalaz. Y ahí era todo lo contrario. Si en esta era culto, allí yo habré hecho, pues que, algún año, ninguna boda. Y el año que más, 2 o 3. Es decir, en estas son parroquias de culto y en la otra eran parroquias de pastoral. Pastoral significa de personas, de dedicarse, ¿no? Catequesis. Entonces fue una gozada en esta parroquia donde lo importante eran las personas. 9 años. Y ahí en esos 9 años hay una experiencia que ahí me marca también, ¿eh? Esa es una experiencia crucial y es que en el año 2011 se tiene la Jornada Mundial de la Juventud. Desde 2015, Ángel Camino es el vicario de la Vicaría Octava del Arzobispado de Madrid, que engloba casi 600.000 habitantes entre la parte urbana y la zona de la sierra. Incluye, entre otras cosas, 13 hospitales, 135 colegios, la cárcel de Soto del Real, 42 residencias de mayores, 99 comunidades religiosas, centros de víctima de trata, de refugiados y de atención a inmigrantes, y a más de 260 sacerdotes. Esa experiencia fue, pues algo inesperado. Tu gran aspiración es ser un buen cura, es ser un cura santo. Esta es tu aspiración. Que después te nombran director, te nombran párroco, puede ser. Desde luego, generalmente los vicarios suelen ser sacerdotes diocesanos. Yo no soy sacerdote diocesano, soy sacerdote religioso. Y entonces yo recibo una llamada. En aquel tiempo acababa de llegar el nuevo obispo y tenía que formar su grupo, el equipo de gobierno. Entonces me llama el obispo. Oye, Ángel, quiero decirte lo siguiente. Digo, dime, ¿qué he pensado en ti para que seas vicario? Recuerdo el sitio donde me lo dijo, todo. ¿Dónde era? En la puerta de la sacristía de la catedral. Y yo hablo con mi provincial, que es el superior de la vid. Me dice, Ángel, te digo lo mismo que le he dicho al obispo. San Agustín, que se convierte a los 33 y 34 años, después de llevar una vida disoluta, él quiere, está en la conversión que tiene, que quiere retirarse con sus amigos para buscar a Dios. Lo único que quiere es, el santo ocio, él solo con Dios. Pero el obispo Valerio, allí en Hipona, viendo que realmente había una actividad tremenda y que había pocos sacerdotes, es el pueblo el que le dice, Agustín debe ser sacerdote. Agustín no quería, pero se lo pidió el obispo Valerio. Y el día que lo ordenan, dicen las confesiones, que sube al altar llorando. Pero solo por amor a la iglesia, aceptó. Al día siguiente, le pongo un WhatsApp, don Carlos, por amor a la iglesia, acepto. Y por tanto, comenzó una experiencia completamente distinta. Lógicamente, quizá la más potente. Porque aquí ha sido amar a la Iglesia de Madrid, amar a la Iglesia de España, porque ahora también los vicarios tenemos después nuestras reuniones, nuestros encuentros a nivel de España. Es una dimensión enorme. Sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, parroquias, hospitales, cárceles, centros de chicas víctimas de trata, colegios. La experiencia que he tenido, ojalá todo el mundo pudiera tener la experiencia de ser vicario. Te enriquece. Vives para la iglesia, no vives para ti. Tú no tienes tiempo. O sea, tu tiempo son los otros.
O sea, mi vida está hecha para los demás. Por supuesto, está hecha para Dios. Pero ese Dios se tiene que ver traducido en las personas a las que sirves. Un vicario es aquel que está con los sacerdotes. ¿Para qué? Para hacer que la presencia de Cristo viva intensamente en las comunidades. La gente no tiene necesidad de ángel. La gente lo que tiene necesidad es de Dios. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo ahora mismo como vicario? Primero, la unidad con el obispo. O sea, unos padres viven por sus hijos, se desgastan por sus hijos. Un vicario se desgasta por sus curas. Es la primera actividad. Y por lo tanto, a mí lo que más me gusta es estar con ellos. Y luego, un momento para mí crucial, muy importante, es decir, el único que puede confirmar es el obispo. Confirmar esa potestad solamente la tiene el obispo. Pero cuando te nombran vicario, te delegan la posibilidad de confirmar. Para mí, durante estos casi 10 años, haber estado confirmando ha sido un regalo impresionante. Yo no he hecho ni una sola confirmación, y son ya 9 años completos, y estoy empezando el año número 10, sin haber tenido la entrevista o el coloquio previo con los jóvenes o con los adultos que se van a confirmar. Entonces, qué bonito que antes de la confirmación, pues mutuamente unos y otros nos podamos conocer. Es decir, la cultura del encuentro, amarnos, estimarnos, no tanto por lo que hacemos, sino por lo que somos. Una vida puesta al servicio de los demás de diferentes maneras, pero siempre dispuesto a implicarse como agustino y sacerdote, creando comunidad y dejando una huella significativa en todas las personas que lo han conocido. En mi vida, es del Salmo 88.2, ¿no? Se ha manifestado, pues, de 1000 maneras. En primer lugar, en mis padres. Me emociono. Yo cuando, en mi hermana, yo todos los días del año, cuando abro el ordenador, en el salvapantallas aparecen ellos. Es decir, ellos fueron fundantes en mi vida. Y por lo tanto, el amor de Dios se ha manifestado en ellos, en mi hermano, en mi cuñada, en mis sobrinos. Es decir, para mí la familia ha sido fundamental. Pero después se ha manifestado este amor de Dios en la Orden de San Agustín. Yo tengo que estar agradecidísimo. Yo no digo los demás, yo hablo por mí. El amor de Dios se ha manifestado en la Orden de San Agustín, en los hermanos que he tenido, en los superiores que he tenido. El amor de Dios se ha manifestado después en la diócesis de Madrid. Impresionante. Sentirte querido. O sea, una de dos. El día 21, ver esta iglesia de Santa María Micaela llena. Bueno, si eso no es amor de Dios. Al día siguiente, el encuentro con los amigos, igual. Es decir, es muy fuerte el ver también la respuesta de la gente. O sea, Dios no pide la uniformidad, pide la comunión. Y comunión significa ponerme yo en tu lugar, tú te pones en el mío, intentar discernir para tomar decisiones. Esas decisiones llevarlas adelante. La iglesia la van a renovar la gente joven. O sea, a los jóvenes dejarles, a la gente mayor dejarles tranquilos, dejarles que mueran tranquilos. Mientras que con los jóvenes las posibilidades que tienes pues son enormes. Y delante de un joven que él sea protagonista de su auténtica evangelización y de transmitir el evangelio a los demás. Igual que nosotros decimos que lo esencial del cristianismo es el amor, San Agustín emplea una expresión que solamente nosotros sabemos la primera frase, pero lo bonito es oírla entera. San Agustín, hay un momento en su vida que dice: ama
y haz lo que quieras. Por tanto, esto es que es un lema agustiniano impresionante, pero él lo explica. Si corriges, corrige por amor. Si perdonas, perdona por amor. Si escuchas, escucha por amor. En la vida se te ha dado un único precepto. Ama y haz lo que quieras. Y cuando yo muera, oye, ¿cómo te gustaría que te recordaran? Como una persona que intentó amar a Dios. Y que Dios ha dejado la huella por todas las personas donde yo pasó, ha quedado el sello de Dios. Ha sido un canto que a la gente les ha gustado. Y dejando estas un poco de lado, las de estos momentos, hay 3 fotos que no todo el mundo puede decir que tiene, que son estas. 3 fotos con los 3 últimos papas. Efectivamente. Entonces, la primera foto fue con el Papa Juan Pablo II, donde tuvimos la suerte, mis padres y yo, de poder celebrar la Eucaristía en la capilla privada del Papa Juan Pablo II. ¿Pero en Roma o aquí? En Roma. Todo esto es en Roma. A continuación es el encuentro con el Papa Benedicto XVI. Está el cardenal Rouco Varela y habíamos ido a dar gracias al Papa Benedicto por la Jornada Mundial de la Juventud 2011. Y entonces nos concedieron una entrevista y por tanto yo pude saludar personalmente a el Papa Benedicto en presencia del cardenal Rouco. Una foto muy significativa. Y luego esta es un saludo recién ordenado, recién elegido Papa, el Papa Francisco. A los 6 meses, los agustinos tenemos un capítulo general en Roma. Entonces, el sacerdote que está detrás era el superior general, que hoy día es cardenal también, el cardenal Roberto Prevost. Y el Papa, pues, nos recibió a todos y estuvimos hablando con él, pues yo calculo, primero fue la misa, pero el saludo se prolongó largamente, eso hoy día es imposible hacerlo.